Saludo compañeros y tutor, mi nombre es Omar Javier Lagos del grupo 301-272 de la clase de álgebra y trigonometría. Pues acá está la prueba de mi nombre y les voy a explicar cómo desarrollé el ejercicio 23 de la guía de la tarea 2. Pues bien, si bien podemos leer, el ejercicio 23 dice que una firma contrata para realizar una actualización en las torres de suministro. Uno de los ingenieros desea saber la distancia entre dos torres de energía. Los datos que conoce el ingeniero es que la distancia a una de las torres es de 80 metros y a la segunda torre es de 110 metros. Y el ángulo entre las dos estructuras es de 75 y 41 grados. Básicamente, para poder realizar este ejercicio, lo primero que hice fue graficar el problema. Aquí ubico el ingeniero como el punto vértice central y la torre 1 a la izquierda, la torre 2 a la derecha. Como bien sabemos, hay una distancia entre 80 y 110 metros y el problema nos dice que debemos calcular la distancia entre las dos torres, es decir, entre la torre 1 y la torre 2 debemos calcular esta distancia. Si bien para poder iniciar a calcular, podemos averiguar algunos datos con algunos principios lógicos. Todos los triángulos, la suma de sus ángulos debe dar 180 grados. Por ende, sabemos con solo despejar esta fórmula que el ángulo de este vértice donde está el ingeniero mirando hacia las dos torres es de 64 grados. Por lo cual podemos deducir que no es un ángulo rectángulo toda esta graficación, sino es un ángulo acutángulo. Por lo cual, para poder aplicar las funciones trigonométricas debemos convertirlo a un ángulo rectángulo. Por lo cual realizamos esta línea imaginaria partiendo en dos este triángulo y convirtiéndolo en un triángulo rectángulo, perdón. Dicho esto, pues para poder averiguar esta distancia, primero hay que hallar esta que sería X y esta que sería Y en dos problemas diferentes. Y luego la suma de X y Y será la distancia total entre la torre 1 y la torre 2. ¿Listo? En el primer problema, que es este que vemos acá de la torre 1, conocemos algunos datos, como es la hipotenusa, que son 80 metros, y el ángulo, que son 75 grados. Podemos ver que la fórmula de el coseno me dice que el coseno de este ángulo es cateto adyacente, que es esta X, que es la que queremos hallar, sobre la hipotenusa, que es el dato que conocemos. Dado que esta es X, el cateto adyacente lo despejamos en la fórmula como X. Al despejar esta fórmula, coseno del ángulo de 75 grados nos da este resultado, dado que X es igual a 20,7 metros, para lo cual X es igual a 20,7 metros. Ahora tenemos que resolver y hallar esta otra distancia, que es Y, de acuerdo con este ángulo de 41 grados. Para lo cual, en el triángulo de la torre 2 podemos deducir que la hipotenusa, es decir, la hipotenusa es esta distancia entre el ingeniero y la torre 2, son 110 metros y el ángulo son 41 grados. Ya con estos dos datos podemos averiguar bajo la función trigonométrica del coseno, que el coseno me dice que el cateto adyacente, el cual es el que yo voy a hallar, en este caso, cateto adyacente de 41 grados, es este, que es el que está más pegadito, sobre hipotenusa con el coseno del ángulo. El coseno del ángulo son 41 grados, que es el coseno. El cateto adyacente no lo conocemos, por lo cual es Y, y la hipotenusa son los 110 metros.
Al despejar esta fórmula nos da como resultado que Y, que es el cateto adyacente, son 83,0 metros. Dado estos dos resultados, pues habíamos dicho anteriormente que la suma de X y Y me da la distancia entre las dos torres. Al sumarlas, tenemos que 103,7 metros es la distancia entre las dos torres. Y como podemos observar, aquí está la comprobación en GeoGebra. Ángulo de 71 grados, 41 grados. Y aquí podemos ver cómo partimos el problema para convertirlo en dos problemas de rectángulos, de triángulos rectángulos. Y aquí está la comprobación que la distancia entre el punto A y el punto B son 103,71 metros, que es igual a lo que nos dio arriba. Bueno, compañeros, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.